Petróleo en el mar. El análisis del petróleo en el mar suele centrarse en el impacto visual de los grandes desastres, pero una mirada crítica revela que el verdadero problema es más profundo, sistémico y, a menudo, invisible. Aquí te presento un análisis de los puntos clave. 1. El mito del gran accidente. La narrativa pública se enfoca en desastres mediáticos como el Exxon Valdez o Deepwater Horizon. Sin embargo, la mayor parte del petróleo que llega al mar proviene de fuentes operativas y urbanas. Limpieza de tanques, escurrimiento de ciudades a través de ríos y pequeñas fugas crónicas en plataformas. Crítica. Al enfocarnos solo en los accidentes, ignoramos la contaminación hormiga que es constante y, sumada, puede ser más letal para los ecosistemas costeros que un solo derrame puntual. 2. La toxicidad invisible. Happy bioacumulación. No se trata solo de aves cubiertas de chapapote. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos HAP son componentes del petróleo que son altamente tóxicos y persistentes. Crítica. El petróleo no desaparece cuando deja de verse. Se fragmenta, se hunde en los sedimentos o entra en la cadena trófica. Esto afecta la genética, el sistema endocrino y la capacidad reproductiva de las especies marinas, efectos que pueden tardar décadas en manifestarse plenamente. 3. El dilema de la limpieza. Remediación o cosmética. Las técnicas de limpieza actuales suelen ser un arma de doble filo. Dispersantes químicos. Se usan para hundir el petróleo y que no llegue a las playas, reduciendo el impacto visual y político. Sin embargo, estos químicos suelen ser tan tóxicos como el petróleo mismo y lo hacen más disponible para que los organismos de las profundidades lo absorban. Crítica. A menudo, la respuesta a los derrames prioriza la estética de las costas y la opinión pública sobre la salud biológica del fondo marino. 4. Responsabilidad y vacío legal. Aunque existen tratados internacionales como MARPOL, la aplicación de la ley en aguas internacionales es extremadamente compleja. Las empresas suelen utilizar filiales o banderas de conveniencia para diluir su responsabilidad financiera y legal tras un desastre. Crítica. El costo económico de la limpieza casi nunca cubre el costo ecológico real, pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos, lo que convierte a la contaminación por petróleo en un negocio donde externalizar los daños sale barato. El problema de los hidrocarburos en el mar no es solo un fallo técnico de seguridad, sino una consecuencia inevitable de una dependencia energética global. Mientras el petróleo siga siendo el motor del comercio mundial, el mar seguirá siendo su vertedero inevitable. La verdadera solución no es solo mejorar los protocolos de seguridad, sino reducir drásticamente la extracción costa afuera offshore. Para ilustrar este análisis, examinemos el caso del Deepwater Horizon 2010 en el Golfo de México, el mayor derrame accidental de la historia. Este evento sirve como el ejemplo perfecto de por qué la gestión de hidrocarburos en el mar requiere una crítica profunda. 1. El fracaso de la respuesta tecnológica. Durante 87 días, los esfuerzos para sellar el pozo a 1500 metros de profundidad fallaron repetidamente. Esto demostró que la industria tiene una capacidad de extracción que supera por mucho su capacidad de contención. Dato crítico. Se vertieron aproximadamente 134 millones de galones de petróleo. 2. El uso polémico de dispersantes Corexit. Se utilizaron más de 1.4 millones de galones de dispersantes químicos. La crítica. Aunque evitaron que gran parte del petróleo llegara a las costas de Luisiana y Florida, un éxito estético y político, causaron que el crudo se fragmentara y se hundiera. Consecuencia. Esto afectó gravemente a los ecosistemas del fondo marino y a los invertebrados, que son la base de la cadena alimenticia. 3. Impacto biológico a largo plazo. 15 años después. Estudios recientes muestran que el daño persiste mucho después de que las cámaras se retiraron. Círculo relleno. Mamíferos marinos. La población de delfines en algunas zonas disminuyó un 51% en una década. Círculo relleno. Aves y tortugas. Se estima la muerte de hasta 1 millón de aves y miles de tortugas marinas. Círculo relleno. Salud humana. Los trabajadores de limpieza han reportado afecciones respiratorias, cutáneas y problemas de salud mental persistentes. 4.
Responsabilidad corporativa y opacidad. A pesar de las multas multimillonarias, el análisis crítico señala que las penas suelen ser financieras y rara vez penales para los ejecutivos. Además, incidentes más recientes en la misma región como derrames reportados en 2026 cerca de la plataforma Apcatún muestran una opacidad persistente por parte de las autoridades y empresas. Conclusión del caso. El Deepwater Horizon no fue un accidente aislado, sino una advertencia sobre los límites de la tecnología humana frente a la presión extrema de las profundidades marinas. La lección aprendida es que la limpieza total es un mito. Una vez que el petróleo toca el agua, el daño ecosistémico es irreversible en escalas de tiempo humanas. Mientras que desastres como el Deepwater Horizon captan la atención mundial, las costas mexicanas de Veracruz, Tabasco y Campeche enfrentan una tragedia silenciosa. La contaminación crónica o hormiga. A diferencia de un gran estallido, este es un goteo incesante que normaliza el daño ambiental. Aquí el análisis comparativo de esta realidad en el Golfo de México. 1. La magnitud de la contaminación invisible. En marzo de 2026, organizaciones ambientales y comunidades locales reportaron un derrame persistente que se extendió por más de 630 kilómetros de litoral, afectando desde la sonda de Campeche hasta Tuxpan, Veracruz. Contraste. Mientras un gran derrame tiene un inicio y un fin claro, en la sonda de Campeche se han registrado cientos de eventos de alto impacto ambiental en años recientes. Fuentes difusas. A menudo no hay un solo culpable. El petróleo proviene de fugas en ductos viejos, emanaciones naturales chapopoteras y descargas operativas de plataformas como Apcatún. 2. Impacto acumulativo en el ecosistema. La exposición constante a bajas concentraciones de hidrocarburos es, en algunos aspectos, más dañina que un evento súbito. Arrecifes y manglares. El sistema arrecifal veracruzano y los manglares de Tabasco sufren una degradación lenta pero constante. El petróleo se deposita en los sedimentos, donde permanece por décadas. Fauna marina. Se ha documentado la muerte de delfines, tortugas y pelícanos en las playas afectadas este año. A diferencia de un gran derrame, aquí los animales mueren por bioacumulación de tóxicos en sus tejidos a lo largo del tiempo. 3. El costo social. El fin de la pesca artesanal. En regiones como Pajapan, Veracruz y la sonda de Campeche, la pesca ya no es viable para muchas comunidades. Efecto chapopotera. Los pescadores encuentran sus redes impregnadas de crudo con frecuencia, lo que arruina su equipo y contamina el producto, haciéndolo invendible por el olor y sabor a petróleo proceso conocido como maculado. Compensaciones insuficientes. En lugar de restaurar el ecosistema, se han dado casos donde se intenta compensar a los pescadores con especies invasoras como la tilapia, lo que introduce un nuevo problema ecológico. 4. La normalización del desastre. La mayor diferencia es política y social. En los grandes derrames, la presión internacional obliga a la remediación. En la contaminación hormiga. Minimización oficial. Las autoridades suelen minimizar estos eventos, calificándolos como fugas menores o de origen natural, lo que frena las acciones de limpieza profunda. Invisibilidad mediática. Al no haber una explosión espectacular, el problema desaparece de las noticias rápidamente, aunque el petróleo siga en las playas de 53 comunidades afectadas. Análisis crítico final. La verdadera crisis en el sur del Golfo no es el riesgo de un nuevo Deepwater Horizon, sino el hecho de que el ecosistema ya vive en un estado de derrame permanente. La infraestructura envejecida y la falta de vigilancia efectiva han convertido a estas costas en una zona de sacrificio energético. Al analizar las costas de Veracruz, Tabasco y Campeche, entramos en un terreno donde la crisis ambiental se transforma en una crisis de derechos humanos. Aquí las consecuencias no son solo estadísticas, sino realidades físicas para miles de personas. 1. El impacto en la salud pública. Vivir en la exposición. A diferencia de un trabajador con equipo de protección, los habitantes de comunidades como Pajapan o la sonda de Campeche están expuestos de forma crónica a través del aire, el agua y los alimentos. Enfermedades respiratorias y cutáneas.
El contacto directo con el chapapote en las playas y la inhalación de compuestos volátiles como el benceno provocan dermatitis severas, conjuntivitis y afecciones pulmonares crónicas. Toxicidad en la dieta. El consumo de pescado y mariscos contaminados con metales pesados mercurio, plomo y hidrocarburos aromáticos policíclicos aumenta el riesgo de enfermedades renales y, a largo plazo, se vincula con diversos tipos de cáncer. Disrupción endocrina. Estos químicos actúan como impostores hormonales, afectando el desarrollo reproductivo y aumentando los casos de abortos espontáneos en zonas cercanas a plataformas y refinerías. 2. El vacío legal y la indefensión de Rivera. Desde una perspectiva crítica, el marco legal mexicano basado en leyes como la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental presenta fallas graves en su ejecución. La prueba imposible. Para que un pescador o una comunidad gane una demanda, debe demostrar científicamente que ese petróleo específico causó esa enfermedad o pérdida económica. En un mar con contaminación de múltiples fuentes Pemex, barcos privados, filtraciones naturales, la trazabilidad es casi imposible para un ciudadano común. Multas simbólicas. Las sanciones impuestas a las operadoras suelen ser una fracción mínima de sus ganancias. Esto crea un incentivo perverso. Sale más barato pagar una multa o una compensación mínima que invertir en el mantenimiento profundo de ductos que tienen más de 40 años de antigüedad. Opacidad en los datos. Existe una falta de transparencia en los monitoreos de calidad de agua y aire. A menudo, las propias empresas son las encargadas de reportar sus fugas, lo que genera un evidente conflicto de interés. 3. Consecuencias sociales. El desplazamiento silencioso. La contaminación del mar rompe el tejido social. Pobreza estructural. Al morir la pesca artesanal, las comunidades pierden su soberanía alimentaria y económica, obligando a los jóvenes a migrar o a emplearse en condiciones precarias en la misma industria que destruyó su entorno. Zonas de sacrificio. Estas regiones se aceptan políticamente como necesarias para la economía nacional, justificando el daño ambiental en nombre del desarrollo energético, lo que genera un resentimiento social profundo hacia las instituciones. Conclusión crítica. La crisis en el sur del Golfo de México demuestra que la contaminación por hidrocarburos no es solo un problema de química en el agua, sino de desigualdad. Mientras los beneficios del petróleo se centralizan, los riesgos de salud y la degradación legal se quedan en las comunidades costeras. Para enfrentar la contaminación crónica en el Golfo de México, las soluciones están pasando de la limpieza cosmética a recoger chapopote con palas a tecnologías biológicas y sistemas de monitoreo inteligente. Aquí te presento las propuestas más viables y las que ya se están probando. 1. Biorremediación. La solución microscópica. En lugar de usar químicos tóxicos, se utilizan microorganismos comedores de petróleo. Círculo relleno bacterias autóctonas. Investigadores mexicanos como los del consorcio SIGOM estudian bacterias que ya viven en el Golfo y han aprendido a degradar hidrocarburos de forma natural. Al alimentar a estas bacterias con nutrientes específicos, se acelera su reproducción para que limpien derrames en manglares donde las máquinas no pueden entrar. Círculo relleno hongos y plantas fitorremediación. El uso de ciertos tipos de mangle y pastos marinos que pueden absorber y metabolizar metales pesados y restos de crudo en sus raíces, saneando el sedimento a largo plazo. 2. Nanotecnología. Esponjas inteligentes. Se están desarrollando materiales a escala nanométrica que son oleofílicos, atraen el aceite, pero hidrofóbicos, repelen el agua. Esponjas de grafeno. Pueden absorber hasta 90 veces su peso en petróleo. Lo mejor es que estas esponjas se pueden exprimir, recuperando el petróleo para su uso y reutilizando la esponja, lo que reduce drásticamente el desperdicio. 3. Monitoreo por satélite e inteligencia artificial. El mayor problema en México es que los derrames hormiga se ocultan. Radar de apertura sintética, SAR. Estos satélites pueden ver a través de las nubes y de noche, detectando manchas de aceite por la diferencia de rugosidad en el agua. Algoritmos de IA permiten diferenciar en tiempo real si una mancha es una filtración natural, chapopotera, o una fuga de una plataforma específica, generando una evidencia legal irrefutable para aplicar multas. 4.
Propuestas de cambio estructural, política y ley. La tecnología no sirve sin dientes legales. Fideicomisos de remediación obligatorios. Que las empresas petroleras depositen fondos antes de perforar, destinados exclusivamente a la restauración ecológica inmediata, gestionados por científicos y comunidades, no por políticos. Sensores de fibra óptica en ductos. Instalar sensores que detecten caídas de presión o vibraciones extrañas en tiempo real a lo largo de los miles de kilómetros de tuberías viejas, permitiendo cerrar válvulas antes de que la fuga sea masiva. El desafío real. La técnica más efectiva sigue siendo la prevención. Mientras la infraestructura de Pemex y otras operadoras siga teniendo décadas de antigüedad y falta de mantenimiento, la tecnología de limpieza solo será un curita para una herida abierta.